Muchas gracias a todos por participar. Yo pude estar en la mitad de las mesas, en las otras mesas estuvo Fernando. Ahí lo que vamos a hacer es un pequeño cierre, que como decíamos en el programa, este cierre quiere dar unas palabras de homenaje a Jorge. Jorge que es nuestro, digamos, el formador y el maestro desde el cual nosotros, o por lo menos yo me he formado y tratamos de continuar un poco su legado desde su enfoque, desde sus escritos, sus teorías, su fotografía, sus viajes, y acompañada por Carola Ger, dirigimos este programa de investigación desde el año 2018 y trabajamos fuertemente no solo en este legado de Jorge Ramos desde su visión de la historia y la crítica que ahora les vamos a compartir brevemente pocas diapositivas porque queremos que se puedan compartir las reflexiones de cada mesa, y también junto a lo que trabajamos con todo el material de Jorge, también Carola trabajando con el material del creador y el fundador de nuestro Instituto de Arte Americano, Mario Busquiazo. Aprovecho a saludar y a dar la bienvenida, que por suerte pudieron estar, lo iban a ver por YouTube, pero creo que pudieron entrar. Regina Amins, la esposa de Jorge, Hernán, el hijo de Jorge, y creo que Melina también iba a poder entrar, y si no estará por el YouTube, pero agradezco que estén acá escuchando este cierre. Y bueno, si la conexión da y todo funciona, vamos a poder compartir con ellos este grato momento. Bueno, yo ahora no sé si se ve la pantalla completa, yo ahora a ustedes no los veo. Bueno, como los que estuvieron en el inicio, les comentábamos que Carola Ger y yo, Julieta Perrotti Poggio, junto con Fernando Martínez Nespral, trabajamos en el Instituto de Arte Americano, Mario Busquiazo hace muchos años, y en el año 2018 generamos este programa de investigación Tiempos Americanos, Jorge Ramos de Dios, un poco para continuar, como decíamos antes, las líneas de investigación planteadas por Jorge en su larga trayectoria en la UBA, y como también mencionó nuestro primer conferencista, en la UNAM, en México, en donde estuvo varios años de su vida dando clases y formándose. Y para quienes, básicamente, estas palabras de homenaje, para quienes no hayan conocido a Jorge, él cabe destacar su formación como arquitecto de la UBA y maestro, magíster en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido una larga trayectoria como investigador, no solo en la FADU, sino en diversas universidades, tanto regionales como internacionales, y fue investigador principal del Instituto de Arte Americano muchos años y director adjunto por más de 10 años de ese instituto. Fue titular por concurso de la materia Historia de la Arquitectura de la Facultad de Arquitectura de la UBA, importante formador de docentes y tesistas, ha dado clases de grado y posgrado por mucha cantidad de años y ha podido plasmar gran parte de sus investigaciones en diversas publicaciones. Las más conocidas quizás son sus publicaciones sobre Art Deco y sobre Alejandro Bustillo. En el ámbito de la gestión fue secretario de investigaciones, llegando a ser nombrado profesor consulto, y junto a ese cargo de profesor titular constituye una de las más altas jerarquías universitarias. Ferviente y activo participante del SAL, del Seminario de Arquitectura Latinoamericana, supo trasladar con la misma pasión con la que lo integraba sus debates y discusiones, tanto docentes como investigadores en formación. Son muchos los campos temáticos por los cuales él ha desarrollado su trayectoria como docente y como investigador. Aquí pusimos algunos de los conceptos más relevantes. Quizás sus estudios más ricos y más profundos fueron sobre esa relación entre la América profunda, en palabras de Rodolfo Kusch, autor que siempre citaba en sus teóricas y en sus clases, y su compleja relación con la América eurourbana, un término que yo tomo mucho de él, que él lo nombraba mucho en sus clases, a través justamente de diversas formas discursivas, de ese vínculo entre ideas e imágenes. Una lectura permanente sobre sus planteos, no solo sobre
la arquitectura mexicana, sobre la arquitectura argentina, un gran conocedor y un gran investigador sobre la arquitectura argentina, y como decíamos antes, sobre el Art Deco, sino sobre el Caribe. Él trabajó muy fuertemente en la arquitectura caribeña y él enmarcaba sus estudios en esa conformación de nuestra América como mestiza e híbrida, destacándose justamente su complejidad multicultural y encontrando gran diversidad de realidades y discursos. Fue un eterno investigador hasta en sus viajes. La coexistencia que él siempre nombraba y destacaba de lo oculto, lo popular, en términos también muy desarrollados por García Canclini, lo moderno, lo tradicional, lo propio, lo ajeno, incluyendo temas ligados a lo prehispánico, a lo colonial, a sus vínculos, y aquellos fenómenos también destacados y muy discutidos en los SAL sobre la modernidad apropiada, revisada y reencantada en términos y en palabras de Cristian Fernández Cox, que han sido aproximaciones más que recurrentes en el pensamiento de Jorge, que él ha podido justamente plasmar, desarrollar, reflexionar y hasta a veces debatir y discutir en el ámbito de los SAL o de los seminarios de arquitectura latinoamericana que se iniciaron en los años 80, para quienes no conocen, de la mano de Ramón Gutiérrez, de Silvia Arango, de Luis Noel, de Jorge Ramos, de Mario Sabugo, y que han sido, bueno, espacios de crítica, reflexión, debate, pero de mucha discusión y de mucho encuentro y de construcción de redes, que es un poco lo que nosotros nos proponemos desde este humilde espacio que estamos trabajando con Carola y con Fernando, de poder concretar y conformar las extensas redes que Jorge podía hacer a través de sus intercambios con otros investigadores. Algo que siempre me fascinó era sus estudios sobre lo alternativo, lo original y lo particular, que justamente había sido pocas veces adoptado por la clásica mirada conservacionista o tradicional de la historia, sobre todo en un ámbito académico de grado y muchas veces de posgrado. Y hay algo que a mí siempre me gustó vincular sus ideas y sus estudios con las miradas planteadas por historiadores como George D.D. Uberman o Avi Warburg sobre la historia del arte, esa mirada que permite múltiples entradas propuestas para la historia de la arquitectura. ¿Por qué? Porque es lo que yo llamé los tiempos heterogéneos, esa mirada contrapuesta a la lectura lineal cronológica sobre la historia, un camino historiográfico que Jorge lo ha podido desarrollar a través de esta entrada hacia diversas lecturas de lo americano, sus complejidades, nuevas percepciones sobre la temporalidad, la ruptura con esa linealidad del relato histórico, que permite plantear múltiples tiempos sobre cuya base es posible configurar diversos presentes. Eso es algo que a mí y siempre hemos tratado de trabajar desde el abordaje de Jorge. Y hay algo que esta foto me encanta, la mirada que propone o que proponemos analizar desde el material que contamos de Jorge es justamente focalizar en lo alternativo y lo no consagrado. Son dos términos que él utilizaba mucho en sus escritos, lo alternativo, lo no consagrado, lo anónimo. La arquitectura anónima era algo que él permanentemente trataba de registrar justamente en sus viajes. Y por eso me parece que sus viajes, sus fotografías es algo que, sin estar en palabras y estando en imágenes, describe muy bien su idea y sus líneas de investigación. Él escribía en la introducción de su artículo América, Culturas del Tiempo, en el Anales 42 del Instituto de Arte Americano, algo que me parece sumamente representativo de esta forma de plantear su línea de investigación. La idea lineal del tiempo, concebido como tiempos sucesivos, superadores de lo anterior, no siempre es consustancial al mundo cultural latinoamericano y caribeño en que habitamos, donde coexisten sin conflicto pasado y presente. La noción moderna occidental de lo nuevo, como mejor en sí, que acompaña siempre a la idea de progreso, han entrado en crisis. Walter Benjamin ya había cuestionado esa noción central de la filosofía burguesa de la historia, la fe en el progreso. Es así como el progreso como elemento regulador de todo proyecto en la modernidad es puesto en tela de juicio. Para nuestra realidad americana,
a manera de categoría transitoria podríamos hablar de un mestizaje del tiempo. Y estas fotografías que tan generosamente Regina, Hernán y Melina nos pudieron dar y que son, para mí, son como un reflejo absoluto de esos intereses que tenía Jorge a la hora de viajar y a la hora de registrar esta compleja entrada o este complejo estudio americano. Tiene que ver con esta supervivencia de lo antiguo, esta supervivencia de lo antiguo como anulación del tiempo y necesaria conciliación de opuestos, a través de la articulación de diversas realidades culturales, en el sincretismo religioso y en las tradiciones estéticas de distintas sociedades. Esto ha sido siempre un campo de mucha búsqueda de Jorge en estas estéticas mestizas que él siempre estuvo desarrollando en sus escritos. Y algo también muy interesante es su relación con Rogelio Salmona en todas sus clases, en todos sus escritos, el Caribe y particularmente Colombia y su relación con Rogelio Salmona eran un tema bastante particular y bastante continuo en el desarrollo de sus clases. Y está el vínculo, digamos, y la relación que él rescataba de Rogelio Salmona con el patrimonio cartagenero en su casa, básicamente en la casa de García Márquez, que fue muy interesante todo lo que él planteó en una discusión, en un foro que se hizo de arquitectura donde había obviamente detractores de esta obra, y él como defensor no solo desde la mirada y desde cómo se sentía bastante identificado con el tipo de diseño que hacía Rogelio Salmona, sino con esa mirada mucho más ligada al patrimonio desde una ciudad amurallada, el patrimonio mirado no solo como algo que se tiene que lo veíamos en las mesas, como algo que se tiene que legar o que se tiene que dejar, sino algo que se vive y que se vive en el mismo tiempo en el que se está interviniendo en él, y como puede ser las ciudades fortificadas. Él fue un acérrimo defensor de la obra de Rogelio Salmona y particularmente de esta casa en donde se generó una discusión bastante interesante y que pudo escribirle, y contamos justamente gracias al material que nos donó Regina, contamos con la carta que él le escribió al escritor Gabriel García Márquez defendiendo su propia casa desde la mirada de un arquitecto, y de un arquitecto que tiene una mirada bastante particular sobre la realidad y la complejidad latinoamericana. Esta ruptura de los grandes relatos, su mirada sobre las arquitecturas anónimas y no consagradas, como decíamos antes, está reflejada siempre en sus fotografías, en los registros que hacía de cada viaje, y particularmente el patrimonio modesto, los modos regionales de modernidad, y que eso para él era una forma también de enseñar y de generar una conciencia crítica sobre el hacer arquitectura. Eso es algo que permanentemente lo planteaba en sus clases y lo planteaba en sus alumnos y en sus docentes, a los cuales formó durante muchos años. Sus estudios sobre la estética de lo mestizo, lo real maravilloso, eso era algo que permanentemente destacaba llevándonos a nosotros, a sus docentes y a sus alumnos hacia los escritos no solamente desde el área de la historia, sino desde el área de la literatura, para poder entender eso real maravilloso de nuestra América. Y esa ambigüedad y esa sinergia que hay entre la América profunda, como decíamos antes, la América eurourbana, lo real, en la presencia viva y latente de la cotidianeidad, y que eso es algo que, después voy a volver a ello, vimos con los moderadores, con Fernando, que se fue repitiendo, fue una constante y algo muy común en todas las exposiciones que fuimos viendo en las distintas mesas. Y bueno, los agradecimientos que siempre hacía en sus escritos a su familia, a los constructores anónimos de la identidad latinoamericana, y muchísimos escritos, algunos, la mayoría están publicados, hay otros que son inéditos, que vamos a trabajar sobre ellos desde el programa, porque hay muchísimo escrito para poder dar a conocer la obra de Jorge, pero me quedo más que nada con estos escritos y cómo estos escritos se pueden relacionar con lo que vimos hoy en las mesas, con todo el material súper interesante que vimos en las mesas, que
de alguna u otra forma conceptualizan todas estas entradas y todos estos ángulos. Me gusta esta palabra que usó hoy Andy, uno de los moderadores de la mesa, estos ángulos desde los cuales uno puede entrar a esta realidad compleja, americana, desde distintos autores, pero sobre todo desde distintas realidades. Y esa forma de ver las distintas realidades es lo que nos permite hoy estar hablando sobre estudios distintos, diversos, en distintas disciplinas de hibridación cultural en la arquitectura, el diseño y el urbanismo en América Latina. Bueno, estas son las palabras por ahora que tienen que ver con nuestro homenaje a Jorge y que en realidad me gustaría, ahora con el resto de los participantes y de los asistentes, poder darles y compartirles a ustedes las reflexiones finales de cada mesa, que muchas de ellas, por lo menos en las que estuve yo, todas coinciden con lo que acabamos de ver, de que son las mayores líneas de investigación de Jorge a través de su trayectoria y de sus años de investigación. Bueno, muchas gracias y paso la palabra a Fernando. Bueno, el otro día no recuerdo quién decía que esto de hablar después es muy difícil porque ya de alguna manera está todo dicho. En cuanto al homenaje a Jorge, naturalmente no me voy a extender, pero sí creo que sí puedo sumar algo, porque la verdad es que no tiene sentido extenderme más en ese sentido en cuanto a estos comentarios. Es la idea de que estos fenómenos de hibridación son la norma y la excepción son los casos donde eso no aparece, ¿no? O sea, normalmente pareciera como que nosotros acá estamos buscando hibridaciones y como que podría, de hecho en varios trabajos surgió la idea de decir, bueno, ¿desde cuándo se buscan hibridaciones? ¿Quién busca hibridaciones? Pero la realidad es que lo que nos encontramos es que es virtualmente imposible encontrar fenómenos en los cuales esa hibridación no existe. O sea, como plantea Pratt, que también fue citada hoy varias veces, le citó Horacio y demás, estos cruces interculturales, que en definitiva son cruces interculturales, son los que definen nuestra propia condición humana. O sea, la realidad es que suceden, las personas somos lo que somos a partir y por esos cruces. Con lo cual, en realidad, y el último mensaje sería que esta cuestión es más una constante que una excepción. Yo, por mi parte, nada más, y agradecerles a todos, especialmente a la participación. Sí, yo quería, no sé, Fernando, y bueno, agradecer también a nuestros moderadores, y voy a nombrarlos, espero no olvidarme de ninguno, a Lucio Magarelli, a Flora Amado Silvero, a Andy Muñoz, a Otilian Traigues, a Guido Guillén Gutiérrez, a Lorena Quisca, a Eduardo Rodríguez Leirado, que es nuestro sostén absoluto en esta época de virtualidad. Bueno, obviamente el agradecimiento de estar siempre trabajando junto a ellos y acompañada de Fernando y de Carola, a muchos colegas que nos volvemos a encontrar en la pandemia, pero que nos hemos visto. Yo mis últimos recuerdos presenciales son casi ni 2019, 2018, parte del 2019. Saludo a todos y agradezco a todos que estén acá. Y me gustaría compartir en unos minutos, para no quitarles mucho más tiempo, las reflexiones que me parecen las más significativas de cada mesa y que de alguna forma es un ida y vuelta con todo lo que, bueno, humildemente les compartí de Jorge. Obviamente esta presentación tenía como 30 diapos y como a ustedes les pedimos 10, yo por eso respeté lo que estuvimos trabajando en cada mesa y la acorté mucho más, pero para hablar de Jorge saqué muchísima información de todos sus escritos, sus teorías y sus fotografías, pero por eso quise respetar a cómo se vinieron desarrollando las mesas para no extenderme demasiado. Pero sí me parece que vale la pena hacer unos minutos de reflexión de cada mesa, pasar las conclusiones. No sé, Fer, si querés, vos tuviste la mesa 1, si querés empezar con algunas palabras y después yo sigo con la otra mesa, o los mismos moderadores también. Yo soy un desastre.
Pero bueno, en varios sentidos, pero en ese también. Bueno, pero lo tenemos a Lucio. A ver, recuerdo, no, pero lo que pasa es que no lo tengo anotado acá, Julieta. No sirvo, me acuerdo de muchas presentaciones, pero Lucio, no lo sí, porque es prolijo. Ahí está, yo no soy prolijo. Bueno, dale, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Quería aprovechar para agradecerles la invitación también para ser parte de esto. Bueno, en la primera mesa vimos, por ejemplo, en el primer caso vimos la investigación de Reina Loredo Cancino y Esther Magos Carrillo, que nos contaron sobre la historia de Querétaro, los procesos de hibridación cultural que tienen a lo largo de su historia y las líneas que ellas empiezan a tener para poder proponer procesos de decolonización e interculturalidad que trabajen sobre las lógicas originarias de su ciudad. Después también tuvimos el caso de María Eugenia Pelzer, que nos contó sobre la influencia inmigratoria de Berisso, las lógicas tecnológicas, el patrimonio que representa la calidad constructiva de la ciudad, su relación con la ciudad de La Plata y su relación con un periodo intercultural en la Argentina en general. Después también tuvimos el caso de Silvia Arroyo Duarte, que nos contó la influencia de la Casa Histórica Panameña, la influencia islámica, los materiales, la tecnología. Después también tuvimos el caso de Harold de Acosta, que nos contó sobre el Caribe, sobre el patrimonio vivo que representan los puertos del Caribe, desde la influencia de las similitudes y las diferencias, y empezó a tratarse como una similitud y cuando empezó a diferenciarse como un proceso histórico, y el patrimonio móvil que representa ciudades puertos del Caribe en general. Y después, por último, tuvimos el caso de Guido Guillén Gutiérrez, que nos mostró sobre su relevamiento de las casas chorizo, la influencia, la interculturalidad que también representaba para el patrimonio argentino y porteño, la percepción de la cultura popular como un patrimonio valioso y su estudio como para poder seguir comprendiendo nuestros procesos de interculturalidad. Muchísimas gracias, Lucio. Bueno, acá con Oti y Edu estuvimos en la mesa 2 de estudios urbanos y, bueno, voy a recordar quienes participaron: Mateus, José Rigón y Margarita Barreto, hablando sobre hibridación cultural, tradición e identidad en juego en la arquitectura de 3 ciudades turísticas del medio oeste de Santa Catarina, en Brasil. Florencia Chechi y Ana Igareta, tirar basura y desagotar letrinas, usos pocos conocidos de las acequias de riego en la ciudad de San Juan en los siglos XVI, de los siglos XVI al XIX. Matías Ramiro Sumavil, Matías Hernández y nuevamente Ana Igareta, expensas del ramo de carcelaje, presos utilizados como albañiles en la ciudad de San Juan durante los siglos XVIII y XIX. Y finalizamos con Hugo Eduardo Weibel Fernández, Osorno moderno, Osorno fronterizo, huellas de hibridación urbana y arquitectónica. Y aquí lo que pudimos ver que se generó una reflexión bastante interesante, que tiene que ver con algo que planteó Hugo sobre el tema de los procesos de hibridación. Algo que tiene que ver con los procesos y no con solamente ciertas huellas o ciertos momentos. Y los casos presentados permitieron reflexionar sobre las siguientes ideas o temas problema, que me parece que es interesante plantearlo porque de acá pueden surgir otras investigaciones que tienen que ver con los abordajes sobre identidad en ciudades turísticas, sobre todo el caso que planteó Mateus junto a Margarita. Fue muy interesante cómo el consumo turístico puede conformar paisajes de poder, establecido también desde una
cuestión más conceptual, de una cuestión más teórica, ver ese consumo y esa construcción de identidad en ciertos casos en las ciudades turísticas, el acceso a las fuentes históricas y las relaciones entre las fuentes documentales y la investigación sobre el patrimonio urbano fue algo que nos dejó las exposiciones de los que trabajan particularmente sobre arqueología urbana, la importancia del registro de esos vestigios arqueológicos como formas de comprensión del territorio y su trama urbana, y particularmente la mirada del otro. La mirada del otro es sujeto que se incorpora a ciertos sitios desde otra cultura, desde otras prácticas, generando nuevos vínculos, relaciones y coexistencias. En todos los casos, ya sea desde la mirada histórica, desde lo prehispánico, desde lo colonial o desde lo moderno, que era un poco el recorrido que hacían todas las exposiciones, las 4 exposiciones, se encontraron puntos en común justamente ligados a esa hibridación y a ese proceso como generador de tensión. Eso me parece que fue lo más importante que pudimos rescatar en esa mesa, los cruces desde los sujetos, desde las fronteras, desde las migraciones, los préstamos culturales, y algo que me parece que también se repitió en las mesas de hoy, que tienen que ver las coexistencias, no solo las convivencias, sino las coexistencias. Y eso me parece que obviamente está muy ligado a toda la línea de investigación del programa, pero tiene que ver, y rescato particularmente esta cuestión de ver la hibridación como generadora de tensión y cómo esa tensión se ve en esos cruces desde la mirada del otro, desde la mirada del sujeto que migra, sujeto que ocupa un territorio, sujeto que tiene que coexistir o convivir con cierta cultura que le es ajena y con la cual se debe reconstruirse en cierto sitio o en cierto lugar. Si quieren, yo puedo seguir con lo que fue la mesa 3, y no sé si después en la mesa 4 Fernando y Lore quieren decir algo, o seguimos con la mesa 5, pero en la mesa 3 que estuve con Andrés Muñoz, también los expositores fueron Sebastián Farias Parra, Serie Esencia de la Vivienda Vernácula de Chincolco en Chile, aplicación de metodología de análisis desde su hábitat doméstico. María Inés Ríos y Margarita Barreto trabajaron sobre las hibridaciones culturales de la Plaza de Toros y la reproductibilidad de fragmentos de modernidad en el paisaje del Real de San Carlos, en Colonia del Sacramento, en Uruguay. Luego Mariela Di Sanzo trabajó sobre la ciudad y sus representaciones, identificación de materializaciones e imágenes vinculadas a 3 programas instituidos y las expresiones alternativas en y de la ciudad de Buenos Aires entre 1810 y 1880. Silvia Cornecchi, el modernismo catalán como aporte a la transformación multicultural de la ciudad de Buenos Aires. Y Francisco Mamani Fuentes, desde el Mudéjar sísmico, la agencia de los carpinteros en el Virreinato del Perú durante el siglo XVI y XVII, finalizando con María Lucía Bogiano Burga y Carmen Elena González Narváez sobre la historiografía arquitectónica de las casas trujillanas o las casas de patio de Trujillo y su influencia en la identidad sociocultural del Bicentenario del Perú. Fue una mesa que también nos pasamos más de media hora, porque la verdad que el intercambio fue muy interesante, y en esta mesa algo que voy a también destacar de la mesa 6, que fue ver cómo los estudiantes, no solo los graduados, sino los estudiantes de posgrado, de maestría, de doctorado, también se animan y nos comparten su metodología, su sistematización, sus formas y sus lógicas investigativas en temas tan complejos y tan interesantes. Nos pareció también como un desafío bastante importante, porque no es fácil exponer en un congreso, y la verdad que felicito a todos los que se animaron y realmente hicieron mucho más rica y mucho más fructífera este intercambio y esta red que se empezó a formar, y esperemos que se mantenga. Y básicamente, para hacerlo breve, de todas estas ponencias que tenían que ver con la mesa de patrimonio urbano arquitectónico, destaco algunos puntos que tienen que ver con la hibridación como fenómeno continuo y acelerado, donde cambian los usos, los significados, el diálogo de múltiples lenguajes, los tránsitos culturales y los cambios de significado con las realidades locales. Fue muy interesante el de la arquitectura vernácula de Chincolco, de ver cómo se establecía esa tensión también entre los cruces de esas lógicas más contemporáneas y la recuperación de la vivienda vernácula,
o por ejemplo, en el caso de la Plaza de Toros, un patrimonio que ya dejó de funcionar con su uso original y cómo se piensa desde el hoy, desde la contemporaneidad, con un nuevo uso y cuáles son las intervenciones que se pueden realizar, o mismo Mariela desde las representaciones, también de entender la catedral como un edificio de imagen colonial que quizás atrasaba, que reproducen las fachadas, las formas de la arquitectura clásica, y esas expresiones alternativas que empiezan a tomar fuerza a través de las imágenes. Lo de Silvia también con ese modernismo catalán, esa forma de ver el progreso y la modernidad desde cierto estilo, desde cierta arquitectura que hace que cierta ciudad se ubique desde la lógica de la modernidad, y lo que plantearon tanto Francisco Mamani Fuentes como Lucía y Carmen, esa cuestión de la evidencia de los intercambios. Esto es algo que rescato porque también tiene mucho que ver con la hibridación, pero particularmente tiene que ver con transferencias y apropiaciones, es decir, conceptos que fueron comunes en todas las exposiciones de esta mesa, y creo que también es bastante común en la última mesa que tuvimos, y esa evidencia de los intercambios, más allá de los momentos históricos, como proceso continuo, como un proceso intercultural. Carmen mostraba cómo desde la antigua Domus Romana y las casas de patio árabes, españolas, todo nuestro legado hispanoárabe, y lo que pasó en las casas de Trujillo, como eso, más allá de los momentos históricos, ese proceso continuo de intercambio y de interculturalidad estaba bastante presente en la arquitectura del lugar. Y me quedaría la mesa 6, pero no sé si quieren hacer alguna acotación sobre la mesa 5. Yo tengo la mesa 4 primero. Sí, la 4. No sé si está Lorena, si quiere comentar algo, si no yo puedo decir, particularmente, bueno, ahora ya sí con tiempo de haber buscado el programa para no omitir ninguno. Ok, Fernando, si necesitas que te asista con la lectura de los diferentes ponentes. No, hagámoslo a coro, si querés, yo voy Dale, buenísimo. Si vos podés acotar algunos de los comentarios. Bueno, la mesa 4, que estaba ligado a diseño de interculturalidad, comenzó Federica Cherchia con un fragmento de su tesis ligado a la cuestión de lo que en Latinoamérica modificó el pensamiento de Le Corbusier, o sea, digamos, en un planteo opuesto al tradicional de decir, bueno, Le Corbusier vino a América a traer la modernidad, de decir, bueno, está bien, no, que se llevó Le Corbusier de América. Después Valeria Matayoshi acerca de la hibridación cultural Argentina-Japón y justamente las cuestiones de supuestas construcciones o de pretendidas construcciones japonesas o de características japonesas en Argentina y cómo se ven múltiples instancias de hibridación por fruto de su adaptación al entorno local. Después James Palomino Pichigua hablando sobre el tema de la emergencia habitacional, de las digamos, lo que se denominaba históricamente urbanismo informal en Latinoamérica en el contexto de la pandemia. Y por último, Oscar Daniel Soto Morales acerca de una serie, o sea, lo que él denominaba la conformación del invariante correlacional, reflexiones sobre el fenómeno de homogeneización identitaria y espacial, bueno, una serie de cuestiones acerca de la percepción, de la autopercepción y la heteropercepción de la población americana. No sé, Lore, si yo hice un brevísimo recuento de los títulos y algo más, pero vos que tenés anotaciones seguro ¿querés agregar algo? No, perfecto, creo que los mencionaste a todos, así que está muy bien. Nos había quedado una ponente que luego Juli las incorporaron en otra mesa,
Pero bueno, la verdad que un gusto escucharlos y compartir ese rato en la mañana. Muy interesantes las presentaciones, simplemente eso. Bárbaro, y si quieren sigo con la mesa 5, muchas gracias Lorena, sigo con la 5, que Florencia no está, se tuvo que ir un poco antes, pero la 5 ahí ya mi débil memoria requiere de menos esfuerzo porque fue la más reciente, y en la 5 fue una mesa como muy fuertemente dedicada a cuestiones historiográficas. Habló Horacio Caride, que viene trabajando ya desde hace tiempo el tema de Fletcher y una particular cuestión acerca de la comparación que hace Fletcher entre la arquitectura andina, digamos, de la América Andina con la arquitectura etrusca, o sea, en una comparación de primeras arquitecturas, de primeras expresiones arquitectónicas, digamos, y esto ya va por cuenta mía, en un planteo así de tomar a la arquitectura americana como comparable con primeras expresiones o con rasgos muy iniciales de lo que luego en otras culturas sí se desarrolló mucho. Después Carla García, que viene trabajando también desde hace mucho tiempo, la producción historiográfica muy fuertemente ligada al Instituto Norteamericano, tanto de su fundador como de la revista Anales y de distintas producciones ligadas a la época fundacional del instituto. Habló de José de Mesa y Teresa Gisbert y el concepto de arquitectura mestiza en algunos de sus tempranos textos, digamos, en general textos de la década del 50. Después una presentación colectiva de Fabricio Lázaro Villaverde, Edith Cota Castillejos y Juan Manuel Gastelum Alvarado acerca de los imaginarios sobre la arquitectura mesoamericana en el sur de México, digamos en Oaxaca, y las recuperaciones o pervivencias o continuidades del imaginario sobre esa arquitectura en el siglo XIX y en el XX. Luego Juan José Gutiérrez, que también es conocido en el instituto, es investigador del instituto y viene desarrollando un estudio sobre la narrativa historiográfica en general. Lo que su tesis habló específicamente de un concepto del exemplum de arquitectura. Luego Sebastián Garibotto habló del inglés de los huesos de William Hudson y las imágenes de Hudson acerca de la pampa bonaerense en sus relatos. Y por último, Carla Marangüello, específicamente también en un trabajo historiográfico acerca de la iconografía, o sea, digamos, las diferentes percepciones o interpretaciones sobre la iconografía de las iglesias del altiplano peruano. Con eso quedaría luego solamente la mesa 6. Gracias Fernando, Lore y Flor. Bueno, la mesa 6 que también la tenemos bastante fresca con Guido, que recién la terminamos. Vamos a nombrar a los expositores. Primero expusieron Jorge Andrés Flores Montero, Angélica Álvarez Quiñones, creo que estaba Jorge, exponiendo sobre cultura y diseño arquitectónico, el arquitecto de Comprende y Facilita. Debo decir que esta mesa era sobre diseño y formación, y realmente fue una mesa súper interesante porque también, además de las cuestiones conceptuales de hibridación
y de transculturación y un montón de estos conceptos que decíamos que tienen mucho que ver con lo que trabajamos en el programa, salió el tema de la formación y de todas no solo las inquietudes que tenemos frente a la formación como arquitecto y a la formación docente y hacia nuestros estudiantes, sino todo el tema de la época de pandemia y de digamos, de los condicionantes y de aquellas cuestiones que determinan, digamos, nuestro quehacer docente, que no es un tema menor y que no sabemos todavía cuándo va a terminar y finalizar. La exposición de Jorge fue muy interesante, sobre todo porque de nuevo trabajamos el tema de las coexistencias, que es un término que me gustaría rescatar porque además de las convivencias y como veíamos en las otras exposiciones, el tema de las transformaciones y esos procesos que tienen que ver con unificar o con vincular ciertas lógicas, ya sea proyectuales, culturales o sociales, esa cuestión de generar una lógica integrada del diseño, es lo que él proponía desde su planteo como tesista. Si no me equivoco, Guido era tesista todavía, no había finalizado su tesis, y que aborda esa cuestión de en el diseño proyectual y en la lógica proyectual abordar aspectos etnográficos, no solamente físicos, territoriales o urbanos, a esa forma de justamente encontrar un arquitecto más comprensivo y más facilitador a la hora de pensar la lógica del diseño. Luego vino Alicia Sagüez Silva, una colega muy querida que nos conocimos justamente en el SAL del 2018, que estaba con problemas de conexión, no sé si sigue con problemas de conexión, pero hizo un trabajo muy interesante sobre ser uno mismo en la interculturalidad, un desafío para la formación de arquitectos. Ella particularmente trabaja mucho con comunidades en Chiloé, si no me equivoco, y trabaja fuertemente en las cuestiones identitarias de lo constructivo de cada una de esas comunidades y cómo poder llevar a la práctica desde los procesos más interculturales entre alumnos, entre comunidades y entre el mismo cuerpo docente que está enseñando. Ella es historiadora del arte, pero trabaja en el campo de la arquitectura. Luego, bueno, con Alicia se fueron desarrollando varios temas que tenían que ver con la interculturalidad como una convivencia sinérgica. Eso fue muy interesante, como ella planteaba su propia definición sobre interculturalidad, algo horizontal, de respeto entre todas las comunidades que conviven y que coexisten en ese mismo territorio, y devolver los conocimientos que los estudiantes están adquiriendo y construyendo esos conocimientos a sus comunidades. Ese respeto a los otros y una mirada intercultural muy fuerte, que lamentablemente después no lo pudimos seguir desarrollando por problemas de conexión, pero que quedamos seguramente en contacto para seguir desarrollándolo junto al programa. Luego, Francisco Farid Acosta Pérez también planteaba un avance sobre su tesis y propuestas para la identificación de lo cotidiano en los procesos de diseño, un trabajo muy sistematizado, muy interesante, el tema de cómo él dialogaba a través de diferentes conjuntos conceptuales, cómo se podían ir vinculando y cómo se podían ir integrando como elementos múltiplos, ese diseño como actividad prospectiva. Y algo interesante que también planteó y que tiene mucho que ver con otros conceptos de otras mesas, que es habitar las fronteras desde la cotidianeidad, esa cuestión de lo fronterizo, esa cuestión de los cruces, esa cuestión que no solo desde lo arquitectónico, desde el patrimonio, desde lo territorial o desde lo urbano, sino que empieza a trabajarse desde los sujetos, ¿no? Eso es algo que se vio muy claramente. Luego, Celso Valdés Vargas, Selene Laguno Galindo, junto a sus compañeros de escrito, Genaro Hernández Camacho y David Castillo Núñez, nos dieron una exposición sobre notas, sobre la hibridación desde la condición periférica, un trabajo muy interesante a nivel teórico también, como a través de esa hibridación un poco... no sé cómo, a ver si Guido me ayuda, ese término que lo estuvieron minuciosamente deconstruyendo para poder construir nuevas categorías de análisis desde nuestra posición latinoamericana. Empezaron a trabajar mucho el tema de esa hibridación desde lo integrado, como un proceso integral de integralidad de identidades múltiples, y empezaron, creo que yo rescato más que nada los mecanismos
que ellos establecieron en esos procesos de hibridación que se van transformando y que tienen que ver con procesos de aceptación o mecanismos de aceptación, mecanismos de resemantización y aceptación parcial y directamente otros mecanismos de rechazo, alienación y revueltas. Y eso sugirió y abrió la mesa para que todos empecemos a trabajar sobre ese concepto y ese concepto de hibridación que justamente desde la exposición de Celso y Selena empezamos a volver a discutir para no quedarnos en quizás en definiciones ya más, definiciones más duras en cuanto esta es la definición de hibridación, sino empezar a reconstruir esa definición en función de las realidades concretas que nos acompañan actualmente en Latinoamérica y particularmente en cada región. Y para finalizar, pudimos incorporar a Jacqueline López con un trabajo sobre Carolina Cárdenas, precursora del arte industrial en Bogotá en 1930, elementos para reflexionar sobre la transculturación en la discusión entre bellas artes y las artes industriales en Colombia, y más allá que ella iba a estar en la mesa de interculturalidad, vino muy bien porque empezamos a trabajar el concepto de transculturación, otro concepto también muy trabajado y muy desarrollado por los expositores anteriores, pero que de alguna forma también tiene mucho que ver con estos procesos interculturales y procesos de hibridación que podíamos reconocer en los ejemplos que estaban en estudio. Así que esto es lo que quedó. Muchas cosas quedaron, porque la verdad que tuvimos que cortar la mesa porque venía el cierre, pero yo sé que quedaron muchas cosas pendientes para conversar, para seguir construyendo esta red, que Jorge era un real constructor de redes. En ese momento eran papelitos con teléfono, viajes, intercambio de libros. Ahora es esto, es la pantalla con todos comunicándonos en el mismo momento en distintos lugares del mundo. Y bueno, la idea nuestra, tanto con Carola como con Fernando, como con todo el equipo del IAA, es seguir, y bueno, y todos los moderadores que nos acompañan, es continuar construyendo y reforzando estas redes para que en la próxima jornada, ojalá que sea presencial o que podamos volver a encontrarnos, seguir trabajando sobre estos temas y si no, vía mail o vía Facebook o vía Instagram o vía las redes institucionales correspondientes, poder seguir trabajando juntos en estas nuevas conceptualizaciones que nos acompañan en la arquitectura, en el diseño, en las artes y en todo nuestro campo disciplinar. No sé, Fer, si Caro quieren decir algo más o alguno de los moderadores alguna palabra, o si no, invito también a los participantes y asistentes a darnos unas palabras finales. Yo ya lo puse en el chat, pero solamente aclaro que dije que el pobre Sebastián Garibotto había hablado de Lynch y había hablado de Hudson, así que ni de la última mesa mi memoria me ayuda. Ahí vemos ya los efectos de la pospandemia para los que estábamos hablando. Bueno, siendo así, nos despedimos, agradecemos enormemente su participación, agradecemos a Regina y a Hernán que estén acompañándonos también hoy y esperemos volver a encontrarnos en una situación mundial un poco más amigable y que podamos sobre todo fortalecer este contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Bye, gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.